Sergio Clavero é docente, reconhecido co Premio Alfabetización Audiovisual do Ministerio de Educación, e nos vai introducir o tema da importancia da propia alfabetización audiovisual. No chat do Zoom podedes ir lanzando tamén preguntas que iremos recopilando no final da súa intervención ou no final da xornada, segundo corresponda, pois poderemos contestar, os poñentes poderán contestar algunhas delas. Bueno, nada máis, Sergio, cando queiras, por favor, e benvido. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y agradecer a Gapi que me haya invitado a participar e introducir un poco esta temática desde el punto de vista educativo y desde dentro del propio trabajo profesional en los centros educativos. Lo agradezco especialmente porque en este tipo de foros que últimamente pues están empezando a abundar, pues a veces digamos que la representación pedagógica o educativa desde dentro, ¿no?, de profesionales que estamos trabajando en estos ámbitos en las aulas, pues suele estar un poco al margen o de manera secundaria. Y creo que es muy importante reivindicar que hay decenas de profesorado en todo a nivel estatal, a nivel de Galicia, desde hace décadas, que están trabajando estas cuestiones, que están reivindicando allí donde es necesario la importancia que tiene, de la misma manera que se ha hecho desde la UNESCO desde hace décadas también. Y considero que, bueno, voy a intentar aportar un poco mi experiencia a partir de un proyecto personal que dirijo desde hace 15 años y que me ha hecho, de alguna manera, establecer algunas pautas y algunas cuestiones que me parecen de interés y, sobre todo, unos enfoques muy particulares, ¿no? Y que creo que pueden ser enriquecedores también para el ámbito profesional del cine, que también desde hace unos años, ¿no?, pues están manteniendo un especial interés que se agradece desde la educación, pero considero que luego tendremos tiempo de hablar sobre ello. Deberían establecerse quizás unos canales de comunicación más fluidos entre ambos ámbitos. Escuchando al secretario general de Educación, me ha venido a la cabeza un poco algunas cuestiones relacionadas con la creatividad, con las artes, con el papel de estas, ¿no? Y a veces me da la impresión, es una lástima que no haya podido estar presente, porque sería interesante un poco incluso a participar en una especie de diálogo, porque estos lazos de comunicación a veces tampoco existen y sería interesante establecerlos, ¿no? Una relación más fluida con el profesorado. Pues la percepción que tengo es la de que precisamente todo lo relacionado con el arte, con la propia creatividad, está un poco en los márgenes. No se establecen como algo que está integrado, porque lo está, y que es parte importante y decisiva en el aprendizaje y la formación de un alumnado, ¿no? Sino que parece que siempre son pequeñas cuestiones a añadir, o incluso para aquel alumnado que digamos que no se integra en lo que se supone el discurso curricular de esas materias que se suponen también importantes y fundamentales, ¿no? Entonces, esta percepción que la he vuelto a tener, ¿no?, con estas cuestiones que ha planteado, me parece que sería interesante establecer algunas cuestiones, ¿no? Y además lo voy a hacer incluso desde la propia legislación, porque me parece interesante plantear y situar el campo de juego. Lo voy a hacer a través de una presentación que voy a compartir. Bien, creo que ya la tenéis en pantalla. Y entonces, cuando hablamos de la alfabetización cinematográfica en las aulas, cómo integrarla, qué debemos tener en cuenta, bueno, pues vamos a plantear un poco estas cuestiones. Luego, como hay dos mesas de debate muy interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de las plataformas, ¿no?, y de contenidos que ofrece la industria cinematográfica, y también otra muy interesante con respecto a lo que se comentaba hace un momento, ¿no?, sobre cinema en curso, por ejemplo, otra serie de iniciativas pedagógicas que parten de los profesionales del cine, ¿no?, y que se adentran un poco en estos ámbitos pedagógicos con el alumnado. Pues quizás debamos partir, ¿no?, un poco de cuál es el contexto, un contexto del que tenemos claro, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hay sobre todo la implantación masiva de Internet, ¿no?, las redes sociales, los dispositivos móviles, las numerosas plataformas, pues ponen a nuestro alcance una cantidad ingente de imágenes de todo tipo, imágenes fijas, imágenes en movimiento, que de alguna manera deberíamos tener la capacidad de comprender. Por otro lado, tenemos un dispositivo que permite capturar imágenes y generar vídeos en el bolsillo.
y eso además nos convierte en la posibilidad de producir y de divulgar todos estos contenidos a través de las diferentes plataformas y redes sociales, ¿no? Por lo tanto, creo que parece imprescindible dotar a los ciudadanos de la capacidad de comprender un lenguaje, primero de conocer que existe un lenguaje, que este es el primer paso, entender que hay un lenguaje que debemos conocer. En segundo lugar, hacer entender el grado de construcción que tienen esos mensajes y la necesidad, por lo tanto, de formarnos en todos los lenguajes, el visual, el cinematográfico, que intervienen en la construcción de todos ellos y que nos permita, por un lado, efectivamente, tener esa capacidad reflexiva y crítica, pero también tener claro que, de alguna manera, todos estos mensajes condicionan la percepción que tenemos de la realidad, del entorno que nos rodea, de la manera en la que pensamos, porque tiene una gran capacidad comunicativa y de alguna manera sugestiona muchos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues parece evidente, ¿no?, que en las edades tempranas y por lo tanto en el sistema educativo, en el formal y en el no formal, pues debe estar integrado. Ya la propia Unión Europea estableció en el 2009 estas necesidades de alfabetización mediática y en el 2011 incidió también en la necesidad de generar un modelo de educación cinematográfica para toda Europa, y de tal manera que se incluya el cine, por un lado, como una forma de arte, ¿no?, como un producto, por otro lado, la propia comprensión crítica de todos este tipo de mensajes y, por otro lado, el acceso a todo tipo de cinematografías. Y, por lo tanto, de alguna manera tenemos que tener claro que ya está integrado en los diferentes sistemas educativos. Posteriormente voy a hacer una muestra específica, ¿no?, sobre ello, porque me parece que hay cierta confusión sobre la necesidad, ¿no? Se habla muchas veces de introducir una materia relacionada con el cine en el sistema educativo, pero realmente ya está integrado en las disposiciones generales y en materias específicas, ¿no? En este caso, la Unión Europea habla de la alfabetización cinematográfica y también yo creo que hay que delimitar ese terreno de juego, ¿no?, como la comprensión de una película, ¿no?, la capacidad de entender, ¿no?, y de reflexionar sobre lo que vemos, la competencia, por lo tanto, para mirar críticamente y analizar, o podríamos usar otro término, ¿no?, por esto que hablábamos de poder reflexionar y poder dialogar sobre lo que vemos, pero también como un lenguaje. Y aquí sí que quiero insistir mucho, ¿no?, como un lenguaje que nos permite a nosotros también, como ciudadanos, tener la capacidad de expresarnos. Y no solo de expresarnos, sino además de adquirir conocimiento, ¿no? Y en este sentido me parece muy interesante abordar un proyecto de alfabetización cinematográfica como un elemento que debe integrarse curricularmente, que debe hacerse de manera progresiva en las diferentes etapas educativas. Por lo tanto, debe integrarse como el resto de lenguajes, ¿no? Hablamos y entendemos que se trabaja en la educación una serie de lenguajes que nos parecen básicos, como el oral y el escrito, pero es que no solo existen el lenguaje oral y escrito para comunicarnos, existen otros lenguajes. Existe el lenguaje sonoro y musical, existe el lenguaje visual y existe el lenguaje cinematográfico, al menos, ¿no? Y que son todos ellos fundamentales, sobre todo en una sociedad, como decíamos, en el siglo XXI, donde tenemos un acceso a una cantidad de información que en muchos casos, como veíamos anteriormente, hasta en un 60% del peso de los datos que transcurren por Internet están en formato vídeo. Por lo tanto, parece imprescindible abordarlo de una manera seria. A partir de ahí, claro, tenemos que establecer también de qué hablamos cuando hablamos de cine, en qué sentido, de qué manera o cómo queremos abordarlo, ¿no? Yo entiendo el cine como un lenguaje, como decíamos, y por lo tanto como un espacio para que el alumnado, a partir de lo que le rodea, a partir de una propuesta, de una temática, de una reflexión, de algo que tiene a su alcance, que le preocupa, y a partir, por lo tanto, de la reflexión de esa realidad que tenemos, pues sea capaz de desarrollar una reflexión profunda que acabe en una escritura cinematográfica. Es decir, que lo entendemos como un proceso de aprendizaje, un proceso de construcción de conocimiento y que puede abordar cualquier temática y que, por lo tanto, puede abordar también cualquier área de conocimiento que trabaja el alumnado en un centro de enseñanza, ¿no? Y en este sentido yo creo que entender el cine de esta manera, ¿no?, como una mirada de una serie de alumnos o de un alumno o una alumna, ¿no?, que reflexiona sobre algo
que implica que tenga que documentarse, investigar, que tenga que reflexionar, que tenga que debatir si estamos trabajando en grupo, ¿no? Que tenga que compartir ideas, que tenga que llegar a acuerdos, es decir, intervenir metodologías propias de los procesos de creación, metodologías propias del cine, por lo tanto, también, ¿no? Como comentaba antes el secretario general de Educación, ¿no? Relacionadas con la cooperación, con la colaboración y con el abordaje de procesos de creación de proyectos, pues evidentemente todo ello pues, desarrolla un aprendizaje que va más allá incluso del propio cine y del propio lenguaje, ¿no? Entonces, entendido precisamente como una aventura de exploración donde el alumnado hace un recorrido que desemboca finalmente en un producto que utiliza el lenguaje cinematográfico y que podemos denominar una pieza cinematográfica de cualquier género y enfocado con libertad por el propio alumnado. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante observar la aplicación curricular actual. Una aplicación curricular que con la nueva ley va a continuar. No sabemos exactamente cómo se va a definir el currículo, pero lo que sí sabemos es que en sus disposiciones generales legislativas sigue apareciendo de la misma manera. En educación infantil y primaria, quiero dejar bien claro esto porque, repito, hay una confusión al respecto. Hay materias específicas que no tienen la carga horaria que debieran, porque, como decíamos antes y observábamos antes, o al menos es de mi apreciación personal, todas estas cuestiones relacionadas con el arte, con lo creativo, ¿no? Parece algo fuera de lo intelectual incluso, ¿no? Parece que está en estos márgenes que hablábamos, ¿no? En estos márgenes también pedagógicos, ¿no? Parece que no están en el centro, que no deben estar en el centro y todos sabemos que deben estar en el centro, y más en etapas como infantil y primaria. Bueno, la realidad es que la expresión artística, por ejemplo, en educación primaria es de 1 hora a la semana. Claro, con 1 hora a la semana, pues ya graduamos esto que hablábamos, ¿no? De qué importancia pedagógica se le da y qué caso se hace a los expertos en pedagogía. Pero existe una materia específica, que es la expresión artística, que como veis en el DOGA, por ejemplo, pero ya a nivel estatal, igualmente en la legislación, el DOGA lo único que hace es recoger igualmente estas cuestiones, ya en los objetivos generales, no estamos hablando de las materias específicas, recoge el aprendizaje de la comunicación y el espíritu crítico a través de las tecnologías de la información, pero habla también de utilizar diferentes representaciones y con propuestas visuales y audiovisuales. Pero es que en los elementos transversales, en el artículo 11, habla de que en todas las materias, en todas, a pesar de que se trabaje específicamente para su aprendizaje en materias específicas como las lenguas en determinadas materias, la expresión oral y escrita, la comprensión lectora y la comunicación audiovisual deben estar presentes y se deberán trabajar en todas las disciplinas. Si seguimos avanzando, encontraremos igualmente en los principios metodológicos referencias, ¿no?, a la comprensión lectora de todo tipo de textos, de imágenes, en cualquier soporte o formato, ¿no? Y que deberán diseñarse actividades, digamos, que desarrollen metodologías activas. En la educación secundaria estamos en la misma situación. Hay materias específicas que la abordan, obligatorias como educación plástica, visual y audiovisual, en la que un tercio de sus contenidos están referenciados específicamente al lenguaje cinematográfico y a sus antecedentes. Tenemos cultura audiovisual en primero de bachillerato, que aborda de manera directa. Pero es que además, como decíamos, se debe abordar de manera transversal. En los principios pedagógicos de la actual ley, de la que ha sido ya aprobada este año, sigue apareciendo de igual manera la expresión oral y escrita, como veis en el punto 2, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, el espíritu científico, y que se trabajará en todas las áreas. Es decir, ya en las disposiciones generales se está abordando esta temática de manera clara y contundente. La cuestión ahora es cómo que se está trabajando el currículo, de qué manera se puede influenciar o de qué manera se está trabajando para que de manera efectiva se dé la importancia a las materias específicas donde se debe aprender estos lenguajes, que son estas materias relacionadas con los lenguajes visual y cinematográfico, y de qué manera también se integra en el resto de materias para que se utilice como un lenguaje que nos acerca al conocimiento y que nos facilita el aprendizaje, de la misma manera que podemos utilizar el lenguaje oral o el escrito. Bien, por lo tanto, la aplicación curricular y su integración curricular ya está realizada. Lo que debemos hacer es cumplirlo. ¿Qué es lo que no se desarrolla? No se desarrolla por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por lo que decíamos de que su carga horaria de estas materias específicas pues, es bastante residual. Y además, y fundamentalmente, porque hay una falta de formación de profesorado.
Formación de profesorado no solo de las materias que integran el currículo, sino de las materias específicas, puesto que el profesorado que imparte estas materias puede venir de una formación de arquitectura o de bellas artes. En cualquiera de las dos carreras puede no haber tenido el docente una formación específica sobre lenguajes cinematográficos y sobre cine. Por lo tanto, es imprescindible una formación de profesorado. Con respecto a lo que decía el secretario Seral, a través del CAFI, pues la formación igualmente es residual en estos ámbitos, total y absolutamente residual. No hay un plan de formación específico diseñado de tal forma que haya una formación, por un lado, para el profesorado que decía de estas materias específicas, para que tenga esa capacidad y seguridad para abordarlo, en primer lugar, y en segundo lugar, para el resto de profesorado que igualmente, como establece la ley, la legislación debe utilizar estos lenguajes de una manera consciente. Bueno, por lo tanto, diseño de formación de profesorado. Yo creo que estos temas podremos hablarlos posteriormente en las mesas de debate, pero tengo que dejar claro desde el inicio que ese tipo de formación no existe de manera planificada, organizada y mucho menos que haya acceso regular a ella, ¿no? Sino que, bueno, se plantea como casos aislados y cursos aislados. Luego están los programas de cinema en curso y fotografía en curso de los que se ha hablado antes, que son interesantísimos, y como habrá una mesa de debate con respecto a estos temas, pues lo podemos abordar posteriormente. Bien, en este sentido, yo desde hace 15 años desarrollo por mi formación de Bellas Artes y formación específica cinematográfica, mi trabajo profesional en el cine en los inicios y posteriormente mi introducción en el ámbito pedagógico. Llevo 25 años dando clase en secundaria, también actualmente como profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde intento introducir también todos estos lenguajes en los futuros docentes. Pues esta experiencia en el desarrollo del proyecto Aturuso Films, que desarrollo, como decía, en el IES de Cacheiras desde hace 15 años, integrado curricularmente en las materias específicas que imparto, intentando también desarrollar proyectos multidisciplinares con otras materias, lo cual es bastante costoso y complejo, pero de alguna manera tenéis materiales con respecto al proyecto en el blog del que disponemos, donde, bueno, alojamos contenidos relacionados con la alfabetización audiovisual, pero también pues con cuestiones concretas del propio proyecto, y donde hay que establecer en primer lugar los objetivos. Los objetivos principales en este caso, como os decía, es el desarrollo de una mirada atenta, reflexiva, a través del desarrollo que está siempre en boca de todos del pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad, que entren las metodologías activas digamos, a desempeñar el centro, ¿no?, de la educación, pero que a mí me interesa sobre todo que forme ciudadanos con valores sociales y también para la acción social, ¿no? De qué manera integrar todos estos contenidos y cómo integrar la propia educación en las aulas con el entorno, ¿no?, con el entorno inmediato y con la sociedad. Y, por supuesto, hay muchísimos más objetivos, ¿no? Aquí despliego algunos de ellos fundamentales, ¿no?, que son la propia alfabetización en el lenguaje del cine, el desarrollo de la creatividad, el trabajo colaborativo, la alfabetización mediática y digital, que se producen en paralelo porque es inevitable, y la educación en valores. Y teniendo en cuenta que la creatividad, como establece la nueva legislación también, la creatividad es el eje central del sistema pedagógico y, por lo tanto, está por encima o gravita, ¿no?, en torno y acoge a todas las competencias, ¿no?, a todo el desarrollo competencial, por el hecho de que la creatividad lo que permite es profundizar en esos contenidos a través de la práctica, ¿no?, de la puesta en acción y del desarrollo de ideas. Por lo tanto, en un proceso de creación cinematográfica y en un proceso de alfabetización cinematográfica entran en juego absolutamente el desarrollo competencial de todas ellas, a veces integrados de manera concreta en el propio proceso de desarrollo de un proyecto y en otras ocasiones porque podemos abordar diferentes temáticas de reflexión y pueden tener cualquier tipo de origen temático o de área. Y a partir de ahí, pues planteo una posible didáctica o un punto de vista o una filosofía en cuanto a la manera en la que podemos abordarlo y que evidentemente debería estar, como os decía, graduado en las diferentes etapas educativas, graduando los contenidos en función de la madurez intelectual de los alumnos, ¿no?, de manera que haya un aprendizaje progresivo. En el lenguaje visual, por un lado, en el lenguaje sonoro y musical, por otro, puesto que de alguna manera van a nutrir también en parte el lenguaje del cine,
teniendo también muy claro que el lenguaje del cine es muy diferente a los dos anteriores, ¿no? Y que simplemente utiliza ciertas particularidades de ellos. Por lo tanto, en ese planteamiento, el abordaje del aprendizaje del lenguaje, como os decía, como un medio y como un vehículo para el conocimiento, para adquirir conocimiento por un lado, pero por otro lado para construirlo, ¿no? Como una parte más del posible proceso de aprendizaje en cualquier ámbito y área, como os decía. Teniendo en cuenta sus grandes ventajas, como son la multidisciplinaridad, la transversalidad que tiene, ¿no? El entrar en juego todas estas cuestiones de los procesos de creación cinematográfica, el uso de las herramientas digitales responsable, ¿no? Un uso responsable, y por lo tanto entran en juego muchas cuestiones. ¿Cómo abordar el cine como herramienta pedagógica, ¿no? Yo entiendo que en muchas ocasiones, ¿no? Pues nuestra percepción se centra en el visionado de cine, ¿no? Que a mí me parece importantísimo. El cine como patrimonio artístico y cultural es fundamental para entender el propio lenguaje que surge de él, ¿no? Y de su evolución. Por lo tanto, van de la mano, ¿no? De la misma manera que van de la mano también el lenguaje escrito, por ejemplo, y la literatura, ¿no? Pero esperemos que en la aplicación práctica y pedagógica no repitamos los mismos errores en su enseñanza y en su aprendizaje, ¿no? Pero bueno, entrarían en juego el visionado por un lado, ¿no? La percepción del cine también como una pieza artística y cultural en el estricto sentido, ¿no? Como arte, lo cual implica que abrimos el abanico de las cinematografías y abrimos el abanico también de los géneros, de los formatos, etcétera, etcétera, ¿no? Abierto también bien al videoarte y a toda expresión, ¿no? Que utiliza el lenguaje del cine como tal. Y luego, como os decía, pues el propio lenguaje. Por lo tanto, el visionado del cine tiene que partir de las posibilidades del visionado del fragmento, de la escena, del cortometraje, que tiene sus particularidades, que permite abordarlo de una manera más sintética, ¿no? Una narrativa, no solo desde el punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista de la forma, de la narrativa, de la estética, etcétera, etcétera, y del propio lenguaje, y la posibilidad del largometraje. La realidad es que en el sistema educativo, pues la proyección del largometraje es algo mucho más puntual, mucho más específico y diría que incluso más extraño, ¿no? De manera masiva me refiero, ¿no? Puede utilizarse en algún momento por alguna cuestión pedagógica, en algunos centros, en algunos lugares se utiliza como una especie de esparcimiento prácticamente, ¿no? De ocio, pero realmente yo como lo abordo por lo menos y como intento transmitirlo es simplemente como un elemento más del aprendizaje y como un elemento que tiene que estar ahí presente, como está la literatura, como está la ciencia, y es decir, los científicos, las científicas, los hallazgos, etcétera, etcétera, son fruto de la creación humana, son fruto de la reflexión y tienen que estar presentes, ¿no? Como un elemento también que sirva a la reflexión del alumnado. Y abogar, por supuesto, para que en las bibliotecas haya una sección de cine donde haya una selección que esté regida por criterios culturales y artísticos, no estrictamente por temáticas. Una temática no tiene por qué dar pie a la selección de una película concreta, sino que además de la temática deberá tener unos valores artísticos y culturales que eleven esa elección a una necesidad, ¿no? Y en ese sentido, pues abogamos porque haya realmente un criterio, ¿no? Que permita al alumnado también poder, igual que se lleva un libro, se pueda llevar una película y pueda compartirle con la familia. Y esta manera de abordar la alfabetización cinematográfica, ¿no? Como un lenguaje que debemos conocer y donde el cine, por supuesto, es el eje central y el patrimonio cinematográfico es el eje central, ¿no? Con esta necesidad, ¿no? De que formemos al alumnado también abriendo las posibilidades a otros cines, ¿no? De los que tienen a veces un acceso más fácil, ¿no? Que tiene que ver con las grandes productoras y distribuidoras, ¿no? Ampliar un poco el abanico, ¿no? de posibilidades para que ellos vayan poco a poco formando sus propios gustos, ¿no? Pero que esos gustos no estén condicionados solo por esa pequeña ventana que se nos abre a veces y ese pequeño escaparate al que tenemos acceso, sino que descubramos que hay muchas cinematografías y muchas otras maneras de abordar y de utilizar el cine, ¿no? Y en este sentido, pues considero que estas tres partes, ¿no? De la sintaxis, el análisis, no entendido como un análisis académico, sino de otra manera que abordamos ahora, y los propios procesos creativos deben estar muy presentes, ¿no? No en ese orden, pero sino que se solapan los tres de alguna manera. ¿Cómo abordo yo y cómo creo que puede abordarse la sintaxis? Pues evidentemente dando todos esos conocimientos que entendemos que deben conocerse,
y que abordo pues, con presentaciones donde, pues, para ejemplificar el primer plano, pues podemos hablar de Dreyer o de la película La Pasión de Juana de Arco, de una manera coloquial, sin un afán historicista, pero una manera de abordar diferentes cinematografías, diferentes épocas, diferentes autores y autoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y que les vayan sonando. Y luego, pues, ejemplificar con un pequeño fragmento breve, ¿no? Que pues ejemplifique un primer plano y una posibilidad expresiva de ese primer plano. Entendemos que es sacado fuera de contexto, pero que cuando se proyecta cualquier fragmento se hace con la intención de que el alumnado tenga la posibilidad de hablar sobre ello, ¿no? Y entonces yo lo que abro después de ver algo es qué os ha parecido, qué queréis comentar, queréis preguntar algo sobre lo que acabamos de ver, cómo os ha llegado, qué os ha expresado, ¿no? Con este afán, con lo cual les estamos iniciando un poco en la reflexión, ¿no? Y le estamos introduciendo en la mirada atenta. El análisis, pues si hemos abordado ya los fragmentos en la sintaxis de esta manera, ¿no? De que el alumnado tenga la capacidad de poder hablar, ¿no? y de alguna manera agudizar su mirada y su escucha, evidentemente. Pues el análisis lo abordamos de la misma manera, con fragmentos que vemos y que después el alumnado puede comentar y podemos debatir y podemos preguntar y yo como docente lo único que hago es pues de alguna manera lanzar alguna pregunta que dirija alguna cuestión que me parezca interesante que se aborde porque no se ha tratado en el propio diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Dirigir un poquito por qué has puesto esa escena, tener la capacidad de seleccionarla y por lo tanto de ahí viene también el conocimiento de que el profesorado tenga una cierta formación o un cierto acceso, lo podemos hablar luego con las plataformas, a este tipo de contenidos y tener la capacidad de elegir, ¿no? Y de saber qué es lo que le ofrece a su alumnado, ¿no? Pues con este tipo de cuestiones pues podemos ir a empezar a abordar el análisis también de esta forma, ¿no? Con cortometrajes, porque permite en una sola sesión quizás pues abordar una pieza completa y iniciar también un espacio para el diálogo, ¿no? En relación a él. No solo sobre lo que trata o cómo trata, ¿no? Sino cómo se han utilizado los recursos, cómo el creador o la creadora ha utilizado todos los recursos a su alcance de un lenguaje que ya hemos empezado a conocer para expresarnos esto, ¿no? Y por lo tanto también utilizamos la temática de la publicidad, ¿no? Introducir en la publicidad, ¿no? Que tiene ya unos objetivos muy claros, ¿no? De hacernos comprar o de generarnos una necesidad, me parece fundamental. Sobre todo porque permite abordar cuestiones como los estereotipos de género, bueno, cuestiones como la igualdad y bueno, otras muchas temáticas muy interesantes, ¿no? Para un poco que el alumnado descubra cómo están hechas, descubran más allá de lo que nos, de alguna manera, nos condiciona su percepción, ¿no? Inicial, que puede ser muy embellecedora, pues qué es lo que hay detrás, qué intencionalidad hay, qué estrategias comunicativas se han utilizado, etcétera, etcétera. Y la creación cinematográfica, que como os decía, se solapa un poco con las diferentes fases, que vamos un poco de alguna manera avanzando en todas ellas progresivamente, pues la utilidad del microrrelato, ¿no? A veces queremos abordar piezas que nos desbordan y hay que abordar la pequeña pieza cinematográfica, igual que hemos estado viendo el fragmento también como algo que nos puede sintetizar, pues el microrrelato cinematográfico, ¿no? Que permite un cierto control, ¿no? Sobre el propio proceso, sobre el propio lenguaje desde el punto de vista formal y estructural y desarrollar una pequeña pieza, ¿no? En un espacio temporal más o menos medido y bien diseñado que nos permita de alguna manera controlar lo que estamos haciendo. Y para ello, pues yo lo abordo desde la práctica individual, por un lado, para que pasen por el proceso de creación y la toma de decisiones, por un lado, y luego el tener que desarrollar un proyecto colectivo, ¿no? En pequeños grupos de 2, 3, 4 personas como mucho, ¿no? Para que todos participen de manera intensa, repartan roles como ellos consideren y que organicen, planifiquen, etcétera, etcétera, todo el proceso, que voy a explicar luego así de manera lo más breve posible para no alargarme, y donde el docente lo que hace es un guía y un facilitador, ¿no? Que sabe perfectamente un poco, que tiene perfectamente diseñado el proceso, ¿no? Y donde el impulso creativo, por lo tanto, es del alumnado. Voy a explicar ahora brevemente todo el proceso, voy a ir rapidísimo, pero para que entendáis cuál es mi posición, ¿no? Dentro de ese proceso. Primero, como os decía, hay una propuesta por parte del docente, temática o de cualquier tipo, o que puede surgir de ellos. Lo interesante de un proceso de creación cinematográfica es que, primero, de alguna manera les inician la investigación y la documentación, en la búsqueda también de información y documentación a partir de Internet, ¿no? Que les introducen la reflexión y en el debate, en la oralidad, por lo tanto, también.
en la capacidad de transmitir y sintetizar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, todo el proceso creativo que ya conocen todos del proceso lógico que debe seguirse para su elaboración, da igual que sea en un ámbito profesional, que sea un ámbito, digamos, de aficionado o más modesto. Y ahí todo este proceso lo desarrollan ellos. Yo lo que hago es desarrollar reuniones de trabajo progresivamente con cada grupo, pues para que me cuenten lo que están haciendo y poder yo introducir algún tipo de sugerencia o de pregunta con intención, ¿no? De que sigan igual reflexionando o profundizando en algún aspecto. Desarrollar el rodaje, que lo hacen de manera autónoma. Yo no acudo a ningún rodaje, yo no participo de nada de ellos, ellos han decidido dónde ruedan, con quién ruedan y cómo lo van a rodar. Lo único que hacemos después, en todo caso, es ver un poco el material o una parte del material para ver si hay alguna cuestión por ahí importante que abordar. Y en el proceso de montaje, que a veces lo hacen en el aula si el grupo es reducido y tenemos ordenadores, y si no, con los medios digitales actuales, con un móvil, pueden desarrollar todo el proceso, ¿no? En parte lo trabajamos en clase, en parte lo hacen en casa, de manera autónoma, y pueden desarrollar también el proceso de edición. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues en el visionado, bueno, antes de nada, hablar un poco de la música, ¿no? Tenemos un proyecto con el Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, ¿no? Desde hace 7 años, porque había esta necesidad, ¿no? De composición de música. Nosotros hacemos una pedagogía también de los derechos de autor y, por lo tanto, todo el material que utilizamos, sonidos, músicas, imágenes, son de libre uso o creadas por uno mismo. Por lo tanto, surgió esta necesidad en algunas piezas de componer una música y, bueno, nos pareció que había un trabajo de colaboración ahí muy interesante que ha funcionado maravillosamente bien, del que estamos muy contentos, porque en la exhibición, donde hacemos bueno, pequeñas proyecciones de una selección de lo que ha hecho el alumnado, de aquello que nos consideramos pues, que tiene un especial valor, donde ellos también participan de un debate posterior, donde el público puede preguntar y donde hacemos proyecciones con música en directo, ¿no? Interpretada por los propios alumnos del conservatorio y que también, como os decía, pues está teniendo mucho éxito y que está siendo muy interesante pedagógicamente para los alumnos de ambos centros, lo cual tiene una incidencia social y cultural importante. También en la participación en festivales a los que se envían las propuestas más importantes, ¿no? Y donde tienen la oportunidad de participar en las actividades y en la que han conseguido ganar más de 50 premios en festivales nacionales e internacionales con numerosas obras de todo tipo, de las cuales vamos a ver una ahora, si os parece. Vamos a ver una muestra, ¿no? Representativa un poco de la filosofía que he intentado plantear así de manera muy rápida. Es espacios abiertos, tanto la propuesta inicial como el propio desarrollo que crearon junto con una asociación que atiende a enfermos mentales y que intenta desarrollar capacidades para su integración social, tanto el contacto con esa asociación como todo el trabajo que han desarrollado con ellos ha sido de manera autónoma. En este caso ni siquiera participé en ningún momento. Ellos saben que puedo participar si desde el otro lado requieren pues mi presencia o requieren pues un contacto conmigo, pues lo establecemos, pero en principio, si no es necesario, prefiero que ellos trabajen de manera autónoma, por lo tanto lo han hecho de manera totalmente autónoma y lo que hemos hecho es el acompañamiento en clase, en este caso hecho por alumnado de primero de bachillerato. Bien, os van a compartir un enlace por YouTube, también podéis acceder por el QR que tenéis ahí en pantalla, y si os parece, pues vamos a ver, dura 5 minutos y vamos a ver esta pequeña pieza hecha por alumnado de primero de bachillerato y después, si os parece, pues daré algunas conclusiones en 1 minuto y daremos por terminada esta intervención de momento.
apuntín a Carlos cando Carlos estaba facendo un voluntariado. Como fun a fútbol, tal cual, me animei e me apuntei tamén a mi de ambiente. Bueno, al principio yo como soy una persona así un poco tímida, pues es como un poco así de miedo, de expectativa, ¿no? Recuerdo que la primera vez que vine a una actividad era fútbol, que es una actividad que a mí ni siquiera me gustaba antes, pero digamos que la atmósfera es muy buena. Es decir, tú llegas aquí y todo el mundo se habla con todo el mundo, entonces digamos que te vas integrando casi sin darte cuenta. Tes amigos que na calle non tes, porque, bueno, ahora teño, pero tal como estaba eu antes era imposible ter amigos. Yo al principio no me daba cuenta que tenía un problema, ¿no? Pero claro, al tener reacciones, digamos, extremas por parte de otras personas que se enfadaban, que me decían qué estaban haciendo y tal, pues digamos que fui tomando conciencia de que efectivamente tenía un problema, hasta que, llegado a determinado momento, me ingresé voluntariamente en el hospital. Eu empecé moi temprano, empecé con 18 anos. É a enfermedade que casi todos temos esquizofrenia, porque non decides a vida, entendes? Mesmo aí, cando estás na mitad da escaleira, ou te agarras ou caes. A ver, lo que yo tuve fue lo que se conoce como un brote psicótico. Es decir, es un problema que cursa normalmente durante 15 días. Tomamos o tratamento e salimos adiante co tempo, pero hai moita xente que non sale adiante. Ese é o que máis me fastidia, é o que máis me fastidia a min, porque ver xente que lle pon ilusión á enfermedade e lle pon ansias para salir dela é que non poda salir. Se for hoxe en día e me dixeran non tes traballo e tes que aceptar a enfermedade, sí. Pero daquela, cando eu tiña ilusión de facer os estudios, verte aí amarrado, isto fastidia, de vexas amarrado, que estés, veña aí machacando o bachiller, veña dalle, veña coubo, veña isto, veña os libros, veña outro. Ademais, eu traballaba no verán, en Semana Santa, na construcción, xogaba ao fútbol, salía ás festas, dame tempo a todo. Lo que hicimos fue montar la asociación Itinera con una filosofía de trabajo que entendíamos que en aquel momento no existía. Y era la idea de desterrar el gueto, en el sentido de que las actividades todas tenían que ser normalizadas y tenían que ser tan interesantes para las personas que tenían trastornos mentales como para las personas que no tenían ningún tipo de diagnóstico. Y así de esa manera evitábamos, bueno, pues que hubiese lo que te decía antes, unos guetos, ¿sabes? Unos espacios cerrados que además considerábamos que eran moi estigmatizantes. É que a enfermedade, se non é cáncer, se non é algo que teña sangre, non é enfermedade. Hai máis enfermedades, a cabeza é fastidiada, que sufres internamente, pero sufres. Eu que sei, se aos 25, 30 anos non tens feito nada, que vas facer despois? Non tens nada que facer. Non aspiras a nada. Nin un traballo de 100 euros, sequer. Non hai traballo, sabes? Se non estás preparado para salir estranxeiro ou para traballar na aldea ou traballar de calquera cousa. Pero non hai traballo. Eu digo que tiren variante, que estudien, que se non estudien, que busquen un traballo, pero que estén ocupados. Isso é bom.
Bueno, no sé si desde los asistentes la han podido ya ver completo. Un poco por concluir, ¿no? Creo que hay algunos aspectos que luego igual abordamos en las mesas de debate, que tiene que ver un poco con cómo debe ser ese desarrollo curricular que ya está presente y que no se aborda porque hay falta de formación de profesorado. Por otro lado, entender el cine de esta manera, ¿no? Como un lenguaje y como un vehículo que nos permite no solo acceder al conocimiento, sino además construirlo en los procesos de aprendizaje. Y todas las particularidades que pone en juego desde el punto de vista pedagógico, como son las metodologías activas, ¿no? Y los procesos creativos, ¿no? Y luego, pues bueno, estableceremos un poco a ver en estos diálogos posteriores, también con los asistentes y sus preguntas y reflexiones, pues de qué manera puede haber una colaboración entre el cine y la educación y el cine. Bueno, muchas gracias. Estupendo, Sergio. Pues muchísimas gracias.